Veamos los que ganaron o perdieron. Y quiero explicar acá el parámetro. Ganadores son aquellos jugadores que resaltaron porque se esperaba poco de ellos o porque confirmaron su gran momento. Dejé fuera de los ganadores a Keylor porque me parece que no hay duda de que es el portero de la Sele. Entonces por eso lo dejé fuera. Perdedores son aquellos de los que se esperaba mucho por su trayectoria o porque pasaban un gran momento en sus equipos y en la tricolor no han podido ofrecer ese rendimiento. Empiezo con los ganadores, que coloco a Jefferson Brenes como número 1 por el gran partido que hizo ante Honduras, siendo puntal en la clasificación tica en Copa América y del que se esperaba poquísimo porque no venía siendo parte del proceso, un volante central con mucha personalidad por el que pasaron la mayoría de balones. Creo que cuando Costa Rica necesite tenencia y un jugador que dé salida limpia, Jefferson pidió campo. Después Manfred Ugalde, que por todo lo acontecido en la era de Luis Fernando Suárez, no había tenido la oportunidad de mostrarse y en estos partidos refleja ser un jugador que está un nivel por encima del resto, con una capacidad muy grande para, a través del juego de espaldas a los defensores, empezar los ataques ticos. Costa Rica le daba el balón a Ugalde, Ugalde cubría la pelota y de inmediato visualizaba a sus jugadores a su alrededor para empezar los ataques con un seguimiento de la jugada que le permitió anotar contra Argentina. Él recepciona, se junta con Zamora y luego cierra la jugada para marcar en este contragolpe. Tercer caso, el de Álvaro Zamora, que aunque no jugó un gran partido contra Honduras, fue un futbolista muy táctico que convenció a Gustavo Alfaro de que es un muchacho que se puede asociar bien con Ugalde, que hace asistencia a gol, que afrontó los 2 partidos como titular y que hay un hecho trascendental, muchachos, y es que Zamora convenció a Alfaro de ser un jugador que tiene un entendimiento certero de su idea de juego y que a nivel de sacrificios da la impresión de que está físicamente muy bien. El otro caso es el de Orlando Galo, que se consolida como el 5 que necesitaba la Sele. Y por último el tema de Julio Cascante, un volante, un central que como líbero reemplazó súper bien a Arboin, que lo hizo muy bien contra Honduras y que también jugó muy bien ante los catrachos en ambas posiciones de la saga, con mucha lucidez, muy completo en el juego aéreo y que desde que está en el Austin de Texas viene siendo un futbolista muy regular, bien por Cascante. Los perdedores de esta serie, Juan Pablo Vargas, que pasó a ser el último en la fila de los centrales, siendo el zaguero con menos oportunidad, por debajo de Faerron, por debajo de Pablo Arboin, por debajo de Calvo, por debajo de Cascante. Inesperado por ser el central del Millonarios de Colombia y prácticamente capitán del equipo. Pierde fuelle, además porque venía siendo mundialista. El segundo caso, el de Joel Campbell, gran perdedor porque es un muchacho que venía siendo la gran figura de la selección nacional y que claramente ya ni siquiera es titular. Lo que habla de que vendrá un trabajo físico específico de Joel si se quiere recuperar a un jugador que aún tiene buena edad para la mayor. Tiene 31 años, me parece que si en la liga se hace un trabajo en conjunto con la selección, aún hay Joel para la eliminatoria, pero en esta gira fue el gran perdedor. El tercer caso es el de Kenneth Vargas, que venía siendo la figura del Hearts of Midlothian de Escocia, el referente de ataque, 7 goles en el balompié escocés, un jugador del que esperábamos demasiado, y resulta que Kenneth básicamente no tuvo protagonismo en estos 2 partidos, contrario a Zamora, que ganó. Bueno, Kenneth perdió. Aún así creo que Kenneth nos va a dar mucho en selección, solamente que esta no fue en definitiva su gira. El otro jugador que perdió es Brandon Aguilera, el volante al que todavía no se le encuentra cabida. Tuvo un gran partido contra Estados Unidos en la pasada eliminatoria, pero creo que Brandon, él debe entender que no se puede solamente vivir de ese único partido. Como 8 no funciona, como 10 no hay espacio. Entonces Brandon tiene que indudablemente comprender que la competencia está dura y si no reacciona, si no vuelve a ser un jugador importante en selección, va a costar que se vea su mejor momento en la tricolor. Y el último caso es el de Elías Aguilar, que sigo creyendo que para juegos de posesión como frente a San Cristóbal o ante Granada puede ser funcional, pero que quedó muy expuesto ante Argentina cuando ingresó de cambio jugando una dinámica diferente. Entonces lo de Elías también implica un análisis aparte porque la competencia es grande y yo diría que hay nombres que se merecen un chance en selección. Les lanzo la pregunta: ¿quién se merece de los que no estuvieron ante Argentina y Honduras una oportunidad en la Sele? Yo creo que hay un nombre muy evidente que pide campo, que es Carlos Mora.